Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este caso lo que vamos a hacer es la rutina que hago para pectorales, hombros, bíceps y tríceps. Así que nada, antes de empezar, como siempre, suscribiros, activar la campanita de notificación para que os avise YouTube de los próximos vídeos. También seguirme en Instagram, en TikTok. Os recomiendo también que os veáis los anteriores vídeos, os lo dejaré abajo en la descripción, donde os muestro mis rutinas de otros grupos musculares, así que no te lo pierdas. Importante también, como digo siempre, calentar para entrar en calor y así evitar lesiones. Normalmente lo que hago para calentar es flexiones, hacer algo de movilidad, poder entrar en calor y así evitar lesiones. En Instagram, @ridufitness. Mira cómo se tapa, mira cómo se tapa. Derechos de imagen, derechos de imagen. Que tienes colaboración para el nuevo vídeo. Nuevo vídeo. Ya ves. Marsupilami. ¿Eh? El Marsupilami va a hacer historia. Sí. En este caso, en la máquina de press militar de hombro, lo que intento hacer es empezar con 20 por lado. La idea es hacer hasta 4 rondas de ejercicio. Y la idea es hacer pues de 8 a 10 repeticiones con 20, luego descansar un minuto y volver a darle hombros. Ahora hacemos con 40 kilos por lado, ¿vale? Y la idea es lo mismo, intentar llegar a 8 repeticiones y otra vez descansamos un minuto. Duro mi primo. Descansamos un minuto y pasamos al siguiente ejercicio, en este caso fondos en paralelas. La idea es hacer 15 repeticiones, si puedes 20 pues 20, y la idea es poder hacer 4 series de 15 repeticiones. Este ejercicio frontal, ¿no? Que haces hombro y pecho, la parte inferior. Y tríceps. Si tu objetivo es marcar abdominales, te dejaré abajo en la descripción lista de vídeos para marcar abdominales. Se ve, porque si te miras en ese espejo, te pones en la luz, debajo de la luz, ¿sabes? Y ya, ojo, te la sabes, Cuando haces así, mi bíceps es pequeño, se ve sí, voy cambiando. Estoy haciendo este circuito. En este caso vamos a hacer muscle ups en L-sit y vamos a intentar hacer 3 veces, ¿vale? O sea, 3 repeticiones. Y después vamos a hacer fondos, en este caso vamos a hacer 8 fondos seguidamente, ¿vale? La idea aquí es ganar la resistencia y también mejorar, pues ya veo que ahí tengo un poco de balanceo. La idea es intentar pues no balancearse mucho durante el ejercicio, mantener las piernas adelantadas, ¿vale? Y que no se muevan a la hora de hacer el movimiento para subir. Aprovecho para deciros que no os olvidéis suscribiros y darle un buen like para que crezcamos más. Ya, eso es verdad, lo que estamos siempre nada, ¿eh? Lo que vaya, lo roba. La niño, no tengo la cámara, que no falle. Ya, a ver, aprovechar. Ya que hago el ejercicio, tío. Hay que subir contenido, hombre. Ya que hago el ejercicio hay que subirlo por lo menos. En el siguiente ejercicio lo que vamos a trabajar es el tríceps. En este caso vamos a hacer extensión de tríceps con mancuerna. La idea es pillar una mancuerna para empezar calentando la idea de esta forma, como veis en la imagen. Tiene que ser con un peso accesible, o sea que tú puedas hacer 8 o 10 repeticiones y luego ir cambiando poco a poco, ¿vale? O sea, la idea es cada vez cargar más peso. Vamos a hacer 4 series de 8 a 10 repeticiones. Después de hacer 4 series de 10 a 8 repeticiones, la idea vamos a ir cambiando. En este caso vamos a trabajar unilateral, ¿vale? En este caso de 14 kilos que hice al principio vamos a cambiar a una mancuerna de 8 kilos y vamos a intentar, como dije al principio, hacerlo unilateral, ¿vale? La idea, como digo, es la técnica es lo más importante. Fijaros bien que intento ayudarme con la otra mano, lo que intento es sujetar bien para que a la hora de bajar la pesa, la idea es hacerlo a 90 grados, ¿vale? Lo mismo, las repeticiones van a ser de 8 a 10 repeticiones unilateral y vamos a cambiar en este caso
Pasamos al siguiente ejercicio, en este caso patada de tríceps con mancuerna, ¿vale? La idea es alternar con un brazo y después pasar y hacerlo con el otro, ¿vale? La idea, ya os digo que las repeticiones aquí, como es poco peso, la idea es hacer este ejercicio con un peso que tú puedas hacer 12 a 10 repeticiones para trabajar mucho mejor el tríceps. Yo digo, voy a entrenar, hermano. No para nosotros, tío. ¿Eh? Me juego, mira, si es un gimnasio mío hoy. Más buenas para ti, tío. Entonces a mi gimnasio. ¿Eh? En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es ejercicios para bíceps. En este caso, si os fijáis bien, empezamos con una posición natural, ¿vale? Y luego vamos a hacer la rotación y subimos la mancuerna. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la idea es poder hacer de 8 a 12 repeticiones. En este caso tiene que ser con un peso que tú puedas completar esas repeticiones, balanceo ni nada. Si os fijáis aquí, lo que voy a intentar hacer es desde subidas normales, ¿vale? Hasta ejercicios el martillo, ¿vale? La idea es hacer muchas repeticiones para calentar bien las dos cabezas del bíceps, ¿vale? Tanto la larga como la corta. Aquí en este caso tampoco suelo contar mucho, por ejemplo, las repeticiones. La idea es que con cada movimiento, ¿vale? Tanto haciendo, por ejemplo, el martillo como la subida de curl de bíceps normal, la idea es, sin contar, la idea podemos hacer hasta 10 con cada una o 8 repeticiones con cada una. Y ahí, como veis en la imagen, fijaros que el bombeo que llego a tener solo con eso. En el caso vamos a pasar al posing, como siempre, después de cada entrenamiento, ¿vale? Intento pues eso, ir a ver más o menos cómo voy. Algo que mucha gente no sabe, que el posing es muy importante para la corrección de la postura, por ejemplo, ¿vale? Para no estar curvado, poder volver a tener, por ejemplo, todos los músculos pues en su sitio sin tener esa curvatura ni nada de eso. Y también es muy importante para el tema del bombeo, ¿vale? Para poder bombear al máximo cada músculo, aunque no le hayas trabajado de normal. Hoy, por ejemplo, que he hecho el bíceps, pecho, tríceps, o sea, todo lo que es en la parte superior, es muy importante pues tener, hacer, por ejemplo, ver cómo vas cada día o cada semana, dependiendo de cuánto tiempo tengas. La idea, yo lo recomiendo que vayáis a veros más o menos, pues te pones delante del espejo, no hace falta que lo grabes, pero si lo grabas es muchísimo mejor, ya que puedes tener pues todo documentado. Así que nada, así es como voy actualmente, ¿vale? En 2023, ese es mi estado físico. La verdad es que yo intento mantenerme siempre pues en mi peso, ¿vale? Que son 70 kilos. Y la idea es siempre mantenerme marcado, con un porcentaje de grasa bajo. Intentar no superar los 8% de grasa, así que más o menos. Y la idea, ya os digo, aunque vaya ganando más masa muscular, la idea es mantener, que es muy complicado. Sí que es verdad que así ganas un poco más lento que haciendo un volumen y luego cortando. Pero en mi caso, pues para mí es mucho mejor, ya que pues me gusta verme definido, y que no solo mi objetivo, al no ser solo el tema físico, pues también me gusta pues avanzar en ejercicios básicos y en otro tipo de ejercicios. Así que si saco un buen cuerpo, pues bienvenido sea. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os guste. Si es así, dadle un buen like, ¿vale? Suscríbete y activa las notificaciones para que os avise YouTube de los próximos vídeos.